Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania del día 3 de noviembre de 2023. Y el día de hoy hay que comentar lo que está ocurriendo en distintas zonas del frente, tanto como en Avdiivka, que como ya bien sabemos es probablemente la zona que más atención ha recibido en el último tiempo. También hay que hablar sobre lo que está ocurriendo en la zona de Jersón, porque Ucrania sigue afianzada de manera bastante importante en la zona de Krinky, pero me gustaría iniciar el video del día de hoy comentando la situación que está girando en torno a la zona de Kupiansk, donde luego de un par de días con combates relativamente intensos, se ha evidenciado que el ejército ruso ha logrado avanzar después de mucho tiempo en ciertas partes de esta dirección, así que me gustaría comentar o comenzar el video de hoy hablando sobre aquello, luego quiero pasar a comentar lo de Krinky y finalmente me gustaría cerrar con Avdiivka. Y para ir más en detalle sobre ese avance ruso en la zona de Kharkov, vamos directamente a lo que es el eje de Kupiansk y me gustaría también pasar al mapa de Deep State UA, la fuente ucraniana, porque fueron ellos quienes reportaron esta información en el primer lugar, si es que no me equivoco, y lo que vemos es específicamente esto. Directamente al este de Kupiansk se desarrolla un avance ruso que, por lo menos en términos territoriales, es un poco más grande a lo que estamos acostumbrados a ver. Y lo que comentan estas fuentes ucranianas que reportaron estos acontecimientos es que efectivamente hubo batallas bastante intensas donde las fuerzas ucranianas perdieron bastante terreno, nuevamente, no en términos absolutos, sino que en relación a lo que estábamos acostumbrados a ver, y debido a eso se realizó este avance ruso, pero que de momento la situación está un poco más estable. Si es que vamos comparando esto con lo que ha ocurrido en los últimos días, vemos que en términos de avances por el ejército ruso en esta zona, no hay mucho, por lo menos si es que vamos atrás la última semana, pero en los últimos 2 días vemos un poco de retrocesos ucranianos y luego este avance ruso que estamos comentando ahora a raíz de estas últimas batallas. Y nunca hay que olvidar que el frente de Kupiansk es tremendamente importante. La ciudad de Kupiansk en sí está cada vez más cerca, o por lo menos los rusos cada vez la están amenazando más, pero sabemos que Ucrania está tratando de hacer lo posible para lanzar una defensa bastante contundente. Kupiansk es muy importante debido a que es un punto logístico muy importante para todo lo que es el frente del noreste para Ucrania. Como podemos apreciar acá, vemos que hay distintas rutas que salen y entran a Kupiansk. Entonces, bueno, no sé si ustedes quienes recuerdan lo que fue la ofensiva ucraniana alrededor de octubre del año pasado, cuando tomaron Kupiansk, gran parte del frente ruso en esa zona, bueno, se desarmó y no digo que vaya a ocurrir lo mismo, es una operación completamente distinta. Rusia francamente tenía muy pocas tropas en ese eje, pero muestra la importancia del frente de la ciudad de Kupiansk en sí. Sabemos que, y lo hemos comentado anteriormente, de que hay varios analistas, prácticamente fuentes tanto ucranianas como rusas, coinciden en que en el próximo tiempo vamos a ver una ofensiva rusa en esta dirección, probablemente una ofensiva de invierno, y sería algo muy interesante porque algo que también he comentado es que ambos ejércitos están amasando una gran cantidad de tropas y una gran cantidad de equipo en este frente debido a lo que pueda ocurrir en el próximo tiempo. Sin embargo, sé que en distintos lugares comentan que esta ofensiva ya empezó. Creo que ese no es el caso. Creo que más que nada lo que estamos viendo ahora son ciertos ataques locales, ataques más que nada posicionales. Lo he comentado bastante, esto de utilizar la artillería para tratar de desgastar a las defensas ucranianas, hacer lo posible para presionar sin tener que arriesgar mucho. Y claro, vemos que los avances no son muy contundentes, pero vemos que hay una presión constante. Eso sí, yo creo que esto en los próximos meses se va a convertir probablemente en la zona más importante del frente, más interesante del frente y más intensa del frente, pero eso todavía está por verse. Prosiguiendo con el video del día de hoy, me gustaría comentar lo que está ocurriendo en la zona de Krinky y nuevamente se están viendo ataques o combates, mejor dicho, muy intensos. Rusia sigue tratando de capturar recapturar, mejor dicho, estas posiciones que ha asegurado Ucrania en el último tiempo, pero como ya lo hemos comentado, las fuerzas ucranianas están muy bien afianzadas dentro de Krinky
y además reciben mucho apoyo desde el otro lado del río, no necesariamente en términos de refuerzos, pero sí vemos cómo la artillería ucraniana hace lo posible para atacar y para afectar y tratar de interrumpir los ataques rusos incluso antes de que puedan llegar a las posiciones ucranianas en Krinky. Y la dinámica se ha mantenido así, y esta zona cada vez se está volviendo en un dolor de cabeza más importante para Rusia. De momento, además de unos avances que se registraron en los últimos días, han logrado contener todos estos avances ucranianos. Es decir que Ucrania no ha podido, aparte de este último avance, expandir de manera más importante su control sobre Krinky y tampoco ha logrado crear nuevos avances en otras zonas de Jersón controladas por Rusia, lo cual es sumamente importante. Sin embargo, mientras más tiempo se mantenga este destacamento ucraniano en la zona de Krinky, más se le abre un flanco a Rusia, más complicado y más tiene que invertir para eliminar esta saliente ucraniana. Y bueno, se abre, mientras más pasa el tiempo, más se abren las posibilidades a que otra situación similar a Krinky ocurra, a que se vuelva a expandir este avance ucraniano y que luego Krinky realmente se pueda convertir en una base para lo que puedan ser operaciones más importantes a futuro en la zona de Jersón. Como he comentado anteriormente, las fortificaciones rusas a lo largo del río Dnipro, y por razones un poco lógicas es difícil fortificar estas costas, estas fortificaciones no son muy contundentes, especialmente cuando lo comparamos con otras fortificaciones que ha creado el ejército ruso, como por ejemplo en Zaporilla. Vemos que la zona de Jersón no está muy bien cubierta, lo que hace que las operaciones de defensa sean bastante más difíciles y lo que hace que las fronteras sean un poco más permeables a lo que son distintas incursiones. Y además es cosa de ver lo largo que es todo este flanco del río Dnipro, donde Ucrania puede, prácticamente ir lanzando ataques y pequeñas incursiones difíciles de detectar a lo largo de múltiples puntos. Vemos que la atención de Rusia no se puede focalizar y eso todo hace que termina siendo una ventaja para las operaciones ucranianas. Ahora, que esto evolucione de destacamentos pequeños, ataques pequeños, a una ofensiva más grande, personalmente yo lo dudo y lo he comentado anteriormente. Sin embargo, lo que ocurre en Krinky, como ya lo acabo de comentar, si es que se logra expandir un poco más, si es que Ucrania logra aumentar más y más su zona de control y logra alejar distintos sistemas de artillería rusa de lo que son estas zonas de cruce, y si es que Ucrania logra desplegar sistemas de defensa antiaérea, que sabemos que tienen, no muchos, pero de igual manera tienen, y los logran mantener en una posición donde estén relativamente a salvo, podríamos ver que se pueden estar transportando más y más tropas a lo largo del río Dnipro. Pero eso creo que todavía está en el mediano o en el largo plazo. Para que eso ocurra, Ucrania tiene que tener un mayor éxito en Krinky, o por lo menos crear algún avance en algún otro lado que sea más contundente, más profundo, para poder, como dije, tratar de separar un poco más sus zonas de control a lo que son las zonas de control rusas. Para realmente tener una incursión importante, una ofensiva entre comillas, necesitan alejar lo más posible los sistemas de artillería rusos, y de momento eso no se está dando, pero existe la posibilidad. Y francamente yo antes hubiera dicho que esto era imposible, pero lo de Krinky, si es que no se maneja bien por parte del ejército ruso, puede realmente convertirse en un problema, y es algo que ya he mencionado en los últimos videos. En la zona de Crimea, en las últimas horas se han reportado distintos ataques por parte de Ucrania contra distintas posiciones rusas. Sin embargo, estos no han sido llevados a cabo con sistemas, o misiles mejor dicho, Storm Shadow. Se han llevado a cabo con distintos drones, los cuales han sido interceptados con o defensa electrónica o también defensa antiaérea tradicional. Y vemos cómo Crimea en los últimos días ha estado constantemente bajo ataque, y vemos cómo hay una intermitencia entre el uso de misiles Storm Shadow, siguiendo más o menos esta secuencia de primero se lanzan los drones para tratar de buscar dónde están los distintos sistemas de defensa antiaérea, tratar de probar los distintos puntos, cuáles son débiles, cuáles son puntos fuertes, cuáles son las zonas vulnerables, y luego es cuando se envían los misiles Storm Shadow. De momento, en la última semana no se han reportado impactos importantes, pero siempre está ese peligro, y como bien sabemos también hay hasta sistemas S-400 que son
sistemas antiaéreos bastante sofisticados ahí en esta zona, especializados o dedicados a tratar de interceptar cualquier tipo de ataque, pero como ya bien sabemos, Ucrania ha logrado impactar de manera importante Crimea en el pasado y, claro, esa amenaza siempre está y me imagino que gran parte de la estrategia es mantener alerta los sistemas antiaéreos acá y tratar de atacar algún objetivo importante cuando se dé la oportunidad. En la zona de Avdiivka hay mucho que comentar. Primero, iniciamos comentando lo que dije en el video de ayer, donde hablé de distintos avances al sur que reportaban las fuentes rusas. Las fuentes ucranianas como Deep State UA rechazan estos avances, pero sí hablan de unos pequeños avances rusos en la zona de Pervomaisk, que nada muy contundente. Eso sí, por eso digo, Rybar dice una cosa, Deep State UA dice otra, así que ustedes decidan a quién creerlo, yo simplemente les voy a entregar la información. Y lo que pasa el día de hoy también, hay distinta información en las distintas fuentes. Lo que comentan las fuentes rusas es que en distintos puntos han logrado cruzar esta línea del ferrocarril que significaba un punto defensivo de Ucrania y que han estado acercándose a distintas posiciones ucranianas en Stepove, mientras que las fuentes ucranianas rechazan completamente esa información y hablan de que están causando bajas bastante importantes al ejército ruso en su retaguardia. En general, la dinámica se mantiene igual. Tanto fuentes rusas como ucranianas están de acuerdo que Rusia tiene la iniciativa en esta zona. Sabemos que ellos son los que tienen el ímpetu, tienen una mayor cantidad de tropas, también mayor cantidad de vehículos, pero los combates acá se mantienen muy intensos. Las defensas ucranianas son formidables y el uso de artillería y de fuerza aérea por parte de Rusia es algo que realmente es casi apocalíptico. Vemos que constantemente las defensas ucranianas en Avdiivka son azotadas, mientras que los avances rusos también son, en su parte, atacados por artillería y distintos artefactos del ejército ucraniano. Y en general vemos como esta zona se mantiene como probablemente el combate más sangriento desde el último tiempo, por lo menos de los días iniciales de la ofensiva ucraniana. Vemos que Avdiivka realmente está siendo una zona de combates terribles, realmente terribles, con importantes bajas por ambos bandos, tanto en términos de personal humano como también de material. Y hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Sabemos que Rusia está avanzando de manera lenta, pero de manera constante. Vemos como el ejército ruso se está aproximando de manera bastante lenta a completar su cerco en Avdiivka. Hay que ver qué es lo que termina ocurriendo por parte del ejército ruso o de las fuentes rusas. Están convencidos de que van a lograr esta operación, mientras que lo que apuesta el ejército ucraniano es tratar de desgastar lo más posible el potencial ofensivo ruso en esta zona antes de que puedan lograr tener un éxito y lograr o obligar a Ucrania a abandonar Avdiivka. Pero, como dije recién, esta zona se mantiene probablemente el foco más intenso de combate en el frente y vamos a seguir hablando, me imagino, de todo lo que es el combate en Avdiivka en el próximo tiempo. Yo creo, y lo he comentado anteriormente, que esta batalla va a ser bastante larga, que va a ser una batalla quizá de meses, pero no nos adelantemos y simplemente esperemos y veamos viendo cómo va evolucionando todo el combate en esta zona. En la zona del sur de Ucrania, Deep State UA, fuente ucraniana, ha confirmado cierta información que liberó la fuente rusa Rybar el día de ayer, que ya comentamos, y es específicamente de estos avances en dirección a la zona de Staromayorsk, donde los rusos capturaron ciertas posiciones en altura. Es algo que comentamos el día de ayer. Sin embargo, desde Deep State UA también apuntan a que la intención rusa acá es volver a capturar las ciudades gemelas de Staromayorsk y Uroyaine, no ciudades gemelas necesariamente, pero sí son ciudades que están bastante, o sea, pueblos, mejor dicho, bastante próximos prácticamente, están conectados. Y según Deep State UA, esta es la intención rusa, volver a capturar esta zona y quizá lanzar nuevos contraataques bien contundentes en la zona del sur de Donetsk. Ahí no sé si yo me atrevería a decir que ese es el caso. Yo creo que más que nada son ataques locales. Normalmente vemos como ambas corrientes, las fuentes ucranianas suelen exagerar las operaciones rusas para luego decir que fracasaron. Lo mismo con los rusos, suelen exagerar las acciones ucranianas para luego decir que fracasaron. Así que creo que acá hay un poco de eso. Personalmente no creo que acá haya mucho más que ataques posicionales, ataques locales, pero bueno, puedo perfectamente equivocarme. Pero es bastante llamativo este avance porque permite a Rusia capturar ciertas posiciones
posiciones bastante importantes y le logran que se reactive un frente que hace un tiempo que estaba un poco dormido. Ya dejando de comentar todo lo que es el frente en sí, quiero comentar un par de noticias que hay una que quiero comentar hace bastante tiempo que no sé por qué se me ha olvidado, y es el hecho de que al parecer Norcorea va a exportar 1 millón de rondas de artillería para el ejército ruso. Eso serían municiones para varios meses. Sabemos que el ejército ruso consume mucha artillería y, como lo he comentado anteriormente, es probablemente el elemento más importante de esta guerra. He visto que en distintos lados se apunta que esto muestra que Rusia tiene una escasez de artillería, o eso puede ser. También en otras partes dicen que esto significa que Rusia necesita más municiones de inmediato para poder llevar a cabo operaciones más intensas en el próximo tiempo, es decir, un consumo mucho mayor de artillería a lo que se acostumbra en un tiempo relativamente corto. También puede ser el caso. Cada uno puede elegir creer lo que quiere creer. Me imagino que en el próximo tiempo vamos a saber la verdad sobre por qué se están realizando estos envíos. Y por el otro lado, Ucrania se estima que Estados Unidos va a anunciar un nuevo paquete de apoyo a Ucrania, donde se van a centrar en distintos aspectos, más municiones para armas cortas, para artillería, también municiones para sistemas antiaéreos y municiones para sistemas HIMARS, y quizá lo más llamativo, el hecho de que se va a enviar una gran cantidad de ropa para invierno, considerando que las temperaturas en Ucrania van a ir bajando en el próximo tiempo y que el invierno se espera que sea bastante duro. Los soldados en el frente necesitan ese tipo de equipo y vemos como uno de los focos del próximo envío, al parecer, va a hacer todo eso. Pero eso ha sido el video de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita noche y que nos veamos mañana. Adiós.